Qué alegría volvernos a encontrar en este canal de YouTube. Sean todos bienvenidos, suscríbanse a mi canal, denle en la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones de los videos que vamos subiendo. Dejen sus comentarios, regálenme un like y suscríbanse a mi canal. Muchísimas gracias por su atención. También muchas gracias a todas las personas que tan amablemente todos los días pasan a visitar mi página Maestros Paquitonali. Ahí van a encontrar ideas, actividades de enseñanza, aprendizaje, desde educación inicial hasta la universidad. Tenemos más de 749 videos y todos son referentes a la educación. Trabajamos con todo lo que tienen los niños y los jóvenes, su mundo inmediato, es decir, con los elementos de la naturaleza y con reciclado, para que sea un mundo mejor para cada uno de los niños y los jóvenes mexicanos. Y gracias, porque ya vamos más allá de las fronteras. Tenemos, por ejemplo, método didáctico, tenemos cómo trabajar las emociones. Tenemos 3 proyectos de las emociones, desde educación inicial, preescolar y primaria, trabajando a través de los cuentos con valores. También tenemos cómo trabajar la psicomotricidad fina para inicial y preescolar, que sería rasgado, doblado, prensado. También hacer masa de colores, es decir, plastilina de colores con tan solo maicena o harina de trigo y polvo alimentario para poder trabajar la psicomotricidad fina. Tenemos cómo aplicar las matemáticas en la vida cotidiana, una entrevista, método cuantitativo y cualitativo, y muchas actividades de enseñanza, aprendizaje. Bueno, muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo a la distancia desde México a Centroamérica y Sudamérica, Estados Unidos y a toda la República Mexicana. Muchas gracias por estar ahí y muchas gracias por consultarme en algunas estrategias de enseñanza, aprendizaje. Me pueden mandar un mensaje al teléfono 772148077, 772148077, y les podría mandar algunas planeaciones o documentos que tenga todo referente a la educación. Hoy vamos a ver una actividad muy importante dentro de las escuelas, que es describir y comprender experiencias y expectativas de la infancia. Cada sociedad determina a partir de su cultura los periodos significativos en la vida de una persona y las expectativas respecto a lo que significa ser niño o niña, qué derechos, obligaciones tendrán en cada etapa, que se espera o que no de niños de distintas edades, de 3 años, de 5, de 10 años. Por ejemplo, qué juegos les son permitidos, cómo comportarse ante los adultos, cuáles son las consecuencias de sus actos y también los premios, que reciben la forma como deben comportarse según sean niños o niñas, diferencias de género, entre otros aspectos. Incluso la sociedad determina los rituales, las ceremonias que se realizan con el fin de marcar el sentido que tiene cada momento del desarrollo, cuando nacen y se les pone un nombre, los festejos asociados al crecimiento. Todos estos elementos de la sociabilización de los niños marcan fuertemente sus modos de vida en el seno familiar y de la comunidad. Los niños contribuyen y participan en prácticas culturales de la comunidad desde el momento de su nacimiento, tomando roles definidos y cumpliendo con lo que se espera de ellos en cada situación. Sin embargo, no siempre puede expresar sus inquietudes y necesidades, por lo que es importante que la escuela les ofrezca un espacio de comunicación para hablar sobre sí mismos y comprender el mundo que les rodea. La enseñanza de su lengua en el medio escolar es una manera de promover la participación infantil y sensibilizar a los padres de familia sobre los derechos educativos, lingüísticos, culturales de los pueblos indígenas. Participar les permite a los niños y a las niñas desarrollar su autoestima, autonomía, capacidad para expresar sus opiniones sobre asuntos
que les competen y les afectan, aportando sus puntos de vista. Por tales razones es necesario promover y experimentar nuevas formas de relación entre niños y adultos, entre alumnos y adolescentes, y también entre los alumnos, adolescentes y con los maestros, especialmente por el medio escolar, en donde el respeto debe ser un valor fundamental. De esta manera, la escuela contribuye a la promoción de los derechos de la niñez y a la formación de los niños como ciudadanos reflexivos y críticos, y les provee de la experiencia necesaria para aprender y justificar su posición, explicar su modo de pensar, percibir y sentir el mundo que les rodea. Ahora vamos a ver los aprendizajes esperados. Se espera que los alumnos sean capaces de reflexionar sobre su mundo y descubrir la importancia de la participación de la niñez y la vida social. Construir campos semánticos, grupos de palabras que están relacionadas con su significado, referidos a la condición de la niñez y de la comunidad y la cultura infantil. Participar en la difusión de los derechos y obligaciones que se tiene como niño dentro de la familia y la comunidad. Reflexionar sobre los derechos de la niñez y los derechos lingüísticos culturales de los niños y niñas indígenas y de los pueblos originarios. Expresar sus opiniones, sus puntos de vista, su autoestima y seguridad al tomar la palabra dentro del aula. Ahora vamos a ver los proyectos. Realizar una serie de periódicos murales sobre ser niño y niña en la comunidad. Comentar sobre el mundo infantil, juegos, formas de participar en la comunidad, características de ser niño o niñas, obligaciones de los derechos, celebraciones, fiestas relativas a los niños. Reflexionar sobre el valor de la amistad y debatir sobre cuándo alguien es un verdadero amigo. Organizar equipos para escribir textos sobre estos temas. Intercambiarlos con otro equipo para revisar la adecuación y progresión de lo que se dice. La puntuación, la separación entre las palabras y la ortografía. Presentar los textos ante todo el grupo. Seleccionar los que se incluirán en la serie de bases y criterios acordados por el grupo. Tomar decisiones sobre el formato de cada periódico y el tiempo que se estará exponiendo. Distribuir la tarea del armado de ejemplar. Crear una comisión editorial en la que los grupos de niños por turnos asuman la responsabilidad del armado y cada periódico de la serie. Guardar los textos que se publiquen en el siguiente número del periódico. Releer los textos y corregirlos cada vez que se organice un nuevo ejemplar. La lectura diferida en el tiempo es una buena oportunidad para favorecer la reflexión sobre lo escrito y cómo se escribe. Recopilar juegos del ayer y del hoy en el cuadernillo. Indagar en la comunidad acerca de los juegos que los mayores jugaban cuando eran niños e invitar a familiares o autoridades para que les platiquen sobre el tema. Comparar dichos juegos con los que los niños practican en la actualidad. Seleccionar los que integran en su publicación. Organizar en equipos, escribir textos y explicar cómo se juegan. Textos instruccionales, es decir, textos con instrucciones, según el modo como está la información y se publica en su comunidad. Revisarlos bajo la supervisión del maestro, la maestra y algún familiar para que den su opinión sobre el lenguaje utilizado y la manera de cómo se presenta la información. Revisar puntuación, separación de las palabras, ortografía, integrar los textos al cuadernillo. En grupo, elaborar una introducción del dictado al maestro, hacer
el índice de la página editorial con los nombres de los participantes, elaborar un cartel para difundir el material en la comunidad educativa y escribir una carta que acompañe al material que se envía a otra escuela. Montar juegos escénicos que representen situaciones en las que los mayores dan consejos a los niños y a los jóvenes. Conversar sobre los consejos que se le dan a los niños y a las niñas en el ámbito familiar. Comparar las formas de expresar un consejo, un regaño, un deber, una advertencia, en caso de las lenguas en contacto, indígenas o español, analizar las semejanzas y las diferencias entre estos actos desde diversos puntos de vista. En equipos, proponer juegos escénicos que representen situaciones en las que los mayores dan consejos a los niños y a los jóvenes. Montar los juegos escénicos e invitar a compañeros de otros niveles a su representación. Difundir los derechos y obligaciones de la niñez en el medio escolar, cartel, periódico, mural, folletos. Organizar en equipos, buscar información en los materiales de la biblioteca sobre los derechos y obligaciones de los niños, especialmente los referidos al respecto a la identidad cultural y al uso de la lengua materna en medio escolar, textos de primaria o documentos. En grupos, compartir la información y definir los temas y los materiales de cada equipo que ha elaborado. Organizar una exposición, invitar a la comunidad educativa, fijar el día y elaborar los volantes para el anuncio del evento. Exponer el material preparado, su práctica por equipos con el fin de sensibilizar a la comunidad educativa sobre los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas. Valorar la necesidad de hacer versiones bilingües y materiales que se leen y se escriben. Actividades recurrentes. Indagar, reflexionar sobre los significados de los términos referidos a la etapa de la niñez. Agregar esta información al diccionario de la biblioteca de la escuela. Diccionario que los alumnos de la escuela elaboran y enriquecen a lo largo de todo el año. Los alumnos del tercer ciclo son encargados de organizarlo y revisarlo periódicamente. Realizar conferencias sobre el tema para difundir los derechos y obligaciones de los niños en distintos momentos del año. Participar en asambleas escolares donde se practique sobre estos derechos y se resuelvan los conflictos mediante el diálogo. Comentar la experiencia en el grupo. Generar situaciones didácticas en las que los niños puedan hablar de sí mismos, de su vida cotidiana y de sus experiencias o expectativas dentro de lo cotidiano. Pues bueno, es muy importante que los niños, sobre todo de grados superiores, podemos decir de cuarto al último grado de primaria, puedan ellos pues hacer este tipo de experiencias para que enriquezcan toda su cultura, todo su mundo inmediato, toda su visión que tienen acerca de su comunidad y den las experiencias y las expectativas, siempre y cuando vayan acompañados de los maestros dentro de la escuela y también de personas que pueden aportar información dentro de la comunidad y de las bibliotecas de la escuela para que puedan elaborar un buen periódico, puede ser periódico mural dentro de las escuelas y lo puedan compartir con otros compañeros de otra escuela. Y también es muy importante la motivación que les dé el docente para que ellos puedan salir adelante con su proyecto y la revisión de todo lo que se refiere a la ortografía, como los signos de puntuación, punto y coma, etc. Y también cómo escriben las oraciones los niños para que tengan un buen escrito. Bueno, pues les mando un abrazo.